Muchos de ustedes deambulan en la niebla, sintiendo esa extraña y aterradora sensación de déjà vu, cuando la vida los lleva una y otra vez al mismo umbral de dolor, al mismo colapso, como si una mano invisible moviera las piezas en el tablero de ajedrez de su destino, regresándolos al punto de partida. Ustedes lo llaman destino cruel, mala suerte o traición de las circunstancias, pero en el fondo de su alma, ahí donde el susurro se vuelve más fuerte que un grito, saben que no es casualidad. Imaginen a un viajero que camina por un bosque denso, y a pesar de todos sus esfuerzos por ir en línea recta, regresa constantemente al mismo viejo roble retorcido. Ese roble no es solo un árbol, es el símbolo de su tarea no resuelta, de su verdad interior que se niegan a reconocer. A menudo pensamos que somos los dueños de nuestra propia casa, que nuestra conciencia, esa pequeña isla de luz, gobierna todo el océano de nuestra psique. Pero esa es la mayor ilusión y la que engendra el sufrimiento. Aquello de lo que no son conscientes, lo que reprimen y esconden en los sótanos oscuros de su alma, no desaparece. Se retira a las sombras, y desde ahí comienza a dirigir su vida. Los eventos que les parecen obstáculos externos son, en realidad, proyecciones de su estado interno, la materialización de su propio espíritu exigiendo atención. Se encuentran con las mismas parejas que les causan el mismo dolor, caen en los mismos conflictos en el trabajo, pierden dinero o confianza bajo el mismo guión, porque su alma intenta decirles algo vital y ustedes se niegan a escuchar. Este ciclo repetitivo no es un castigo de los dioses, es un intento desesperado de su propia naturaleza por sanar, por restaurar la integridad perdida. Mientras miren hacia afuera, culpando al mundo por su crueldad, permanecerán ciegos al mecanismo que hace tic-tac dentro de ustedes. Ustedes son los autores de esta obra, aunque su ego se niegue a leer el guión. Y hasta que no se vuelvan hacia ese director interno, el telón caerá y se levantará sobre la misma tragedia, hasta que, finalmente, se entienda el sentido. La psique humana está hecha de tal manera que no tolera el vacío ni la mentira. Busca el equilibrio con una fuerza comparable a las mareas de los océanos. Cuando vivimos de forma unilateral, cuando negamos una parte de nosotros, ya sea nuestra agresión, nuestra vulnerabilidad, nuestra necesidad de poder o de amor, esa parte negada se convierte en una fuerza autónoma, en un demonio que nosotros mismos hemos alimentado con nuestra ignorancia. El error que repiten no es un simple fallo de cálculo, es un síntoma, es el grito de su sombra, esa parte de la personalidad que consideraron inaceptable y desterraron. Creen que huyen del problema al cambiar de ciudad, romper relaciones o empezar un nuevo trabajo, pero se llevan a ustedes mismos y, por ende, se llevan también a su sombra. Ella, al no ser reconocida, se proyecta en los demás. Es por eso que su nuevo jefe se parece tanto a su padre tiránico, o su nueva pareja es tan fría como aquella que les rompió el corazón hace años. No atraen estas situaciones por arte de magia, sino inconscientemente, porque su psique crea los escenarios necesarios para que finalmente vivan e integren esa emoción de la que huyen. El dolor de repetir el error se vuelve insoportable precisamente para romper la dura cáscara de su ego, que se aferra a sus ilusiones de rectitud e inocencia. Debemos entender que el sufrimiento en este contexto no es el enemigo. Es un maestro severo que nos golpea con la vara cada vez que nos apartamos de la verdad. Mientras percibamos el error como una molestia fastidiosa, estamos condenados a repetirlo, pues intentamos eliminar el síntoma sin tocar la causa de la enfermedad, que radica en nuestra negativa a aceptar la totalidad de nuestro ser, con todos sus lados oscuros y luminosos. Este tormentoso girar en la rueda del samsara de los fracasos personales continúa hasta que la tensión se vuelve tan fuerte que las viejas respuestas dejan de funcionar, y la persona se ve obligada, a menudo entre lágrimas y desesperación, a hacerse finalmente la pregunta correcta: ¿qué hay en mí que requiere de esta experiencia? El momento en que dejan de buscar culpables afuera y vuelven la mirada hacia adentro, marca el inicio de la verdadera transformación, esa misma alquimia del alma con la que soñaban los sabios del pasado,
pues convertir el plomo de los fracasos pesados y repetitivos en el oro de la sabiduría solo es posible a través del crisol de la conciencia. Aprender la lección no significa simplemente entenderla intelectualmente. Nuestra mente es demasiado astuta y capaz de racionalizar cualquier bajeza con tal de no sentir dolor. Aprender la lección significa vivirla emocionalmente, dejar entrar lo que durante mucho tiempo ha estado tocando a la puerta. Esto requiere un valor enorme, reconocer que esa furia que ven en otros vive en ustedes, que esa traición que tanto temen es un reflejo de su propia infidelidad hacia ustedes mismos. Cuando empiezan a ver en el error repetitivo no una maldición, sino un mensaje, la estructura misma de su realidad comienza a cambiar. Dejan de ser víctimas de las circunstancias y se convierten en aprendices de la vida. Esto no significa que el dolor desaparezca instantáneamente, pero adquiere sentido. Deja de ser una tortura sin propósito y se convierte en un dolor de parto, a través del cual nace una conciencia nueva y más plena. Descubren que la situación que antes les provocaba una reacción automática de miedo o ira, ahora les despierta curiosidad y una profunda tristeza que conduce a la compasión, hacia ustedes mismos y hacia los demás. Esta aceptación de su sombra, de sus imperfecciones, rompe el círculo vicioso. La energía que se gastaba en mantener la puerta cerrada ante la verdad aterradora se libera y queda disponible para la vida, para la creatividad, para el amor. Entienden que el error era necesario. Era ese sendero estrecho por el que debían pasar para encontrar esa parte de ustedes que perdieron en la infancia o la juventud, sacrificándola por aprobación o seguridad. Y cuando ocurre esta integración, la situación externa, privada de su alimento energético desde su inconsciente, se disuelve o se transforma, pues ya no necesita ser un espejo para quien ha aprendido a verse directamente. Sin embargo, debemos mirar a la cara a otra verdad más aterradora que se esconde tras el velo de nuestras infinitas quejas sobre el destino. A menudo repetimos nuestros errores, no solo porque no vemos sus causas, sino porque estamos secretamente apegados a ellos, como un prisionero se apega a sus cadenas, que se han convertido para él en la única realidad conocida. En las profundidades de la psique humana existe un anhelo paradójico por el sufrimiento familiar, pues la felicidad desconocida nos asusta mucho más que el dolor habitual. La neurosis, ese círculo cerrado de repeticiones, se convierte en una especie de sustituto de la vida auténtica, un refugio donde podemos seguir siendo niños eternos, esperando salvación o castigo. Reconocer que la llave de la celda siempre estuvo en nuestro bolsillo significa asumir una responsabilidad aplastante por todos esos años que pasamos en la oscuridad, y es precisamente ese peso de responsabilidad lo que nos hace elegir una y otra vez el viejo guión. Preferimos ser víctimas de las circunstancias, de tiranos o de la mala suerte, porque la posición de víctima, con todo lo dolorosa que es, nos otorga una coartada moral, nos libera de la necesidad de actuar y nos permite exigir compasión en lugar de cultivar nuestra fuerza. Regresan a quien los humilla o al hábito que los destruye porque esa destrucción se ha convertido en su identidad, en su forma de sentirse vivos, aunque sea a través del dolor. Renunciar al error significa matar una parte de lo que creen ser, realizar el sacrificio de su pequeño y sufriente yo, para que nazca algo más grande y desconocido. Esto requiere la muerte de la personalidad anterior, y la psique, impulsada por el instinto de conservación, se resiste a ello con la furia de una bestia salvaje, obligándolos a racionalizar su regreso al pantano, encontrando miles de razones por las que esta vez será diferente, aunque muy adentro saben que el final de la obra está predeterminado. Pero cuando esa presa interna se rompe, y la verdadera conciencia, y no solo el entendimiento intelectual, finalmente inunda la mente, ocurre algo asombroso, que roza el milagro, lo que los antiguos llamaban metanoia, el cambio de mente. Empiezan a notar que el mundo a su alrededor, que parecía tan duro e inmutable, de repente pierde su agarre. Esos ganchos a los que antes se aferraban los eventos externos han desaparecido de su alma, y los eventos ya no tienen de dónde sujetarse.
Es similar al momento en que la tormenta se calma no porque el viento haya cambiado, sino porque ustedes dejaron de luchar contra el viento y se convirtieron en él. Las personas que antes les provocaban ira o miedo, de repente se vuelven simplemente personas, con sus debilidades, traumas y limitaciones. Pierden su poder demoníaco sobre ustedes porque han retirado sus proyecciones. Dejan de alimentar con su energía al viejo egregor del error, y este privado de alimento comienza a secarse y a desmoronarse en polvo. En ese momento comprenden que la lección no era un castigo, era una tarea para construir un puente hacia su ser. Cada error fue un ladrillo que debían tallar y colocar en los cimientos de su integridad. La vida deja de ser una lucha contra obstáculos y se convierte en una danza con uno mismo, donde el mundo exterior solo refleja sus movimientos internos. Ya no preguntan, ¿por qué a mí?, sino que preguntan, ¿hacia dónde me lleva esto? Y este cambio de perspectiva altera la química misma de su existencia, convirtiendo el plomo del destino pesado en el oro del libre albedrío. La sincronicidad comienza a trabajar para ustedes. Las personas adecuadas aparecen en el momento adecuado. Las puertas se abren como por arte de magia, pero no es magia, es la ley de resonancia. Un alma sanada atrae circunstancias sanadas. En última instancia, el camino de la individuación, el camino de convertirse en quien realmente son, no es una línea recta que sube, sino una espiral. A menudo regresamos a las mismas preguntas, pero cada vez en un nuevo nivel, con una nueva altura de experiencia y comprensión. Lo que antes era tragedia, en la siguiente vuelta se convierte en farsa, y luego, simplemente en un hecho biográfico, desprovisto de carga emocional, sabiduría congelada en el ámbar de la memoria. El error deja de ser un error cuando se ha extraído su sentido. Se convierte en un escalón necesario, sin el cual no habrían podido subir hasta donde están ahora. Adquieren la capacidad de mirar su pasado sin arrepentimiento y su futuro sin miedo, comprendiendo que ustedes no son sus errores ni sus caídas, ni siquiera sus éxitos. Ustedes son el observador, ese espíritu eterno que atraviesa todas estas experiencias, recolectando el néctar del autoconocimiento. La libertad a la que todos aspiramos no es la ausencia de limitaciones, sino la capacidad de elegir nuestra reacción ante ellas, la capacidad de ver en cada evento, por sombrío que parezca, una invitación al crecimiento. Y cuando finalmente aceptan esta lección, cuando dejan de huir de su sombra y la abrazan como a un hermano, la necesidad de repetición desaparece por sí sola. El maestro calla cuando el alumno está listo, y ustedes salen del aula del sufrimiento hacia un mundo enorme y radiante, donde ya no son esclavos de sus hábitos, sino creadores de su destino, habiendo comprendido que todos los dragones de su vida no eran más que princesas esperando a que ustedes, finalmente, hallaran el valor y la belleza para liberarlas a ellas y a sí mismos.